En este segundo debate de la Ciudad de México fue el del agua, un tema que se ha visto, en la agenda mediática por el tema de la alcaldía Benito Juárez, por el tema de la escasez, por el tema del Cutzamala, y vamos a escuchar algunos de las propuestas que hicieron los candidatos ayer en el segundo debate chilango. Así que vengo a hacer propuestas de un plan hídrico para proteger la cuenca hidrológica. Agua para todos, agua para siempre. El agua llegará a toda la ciudad, vivas donde vivas. Aprovecharemos el agua de lluvia regenerando los lagos para captar, almacenar, potabilizar y regresarla a la ciudad. Continuaremos con el gran sistema de cosecha de aguas de lluvia en casa y en las grandes instalaciones. Inyectaremos millones de litros de agua del acuífero. Y miren, precisamente les voy a decir cómo le vamos a hacer. Hoy tenemos una planta de tratamiento en Atotonilco que está en una muy baja capacidad. Vamos a utilizar la planta de Atotonilco precisamente para tratar el agua. Y la segunda tiene que ver con los recursos. Vamos a inyectar 26,000 millones de pesos y les voy... En mi administración vamos a invertir 17,000 millones de pesos para recuperar el 80% de todo el agua que perdemos. Regresará el agua a tu casa con buena presión y de calidad. Yo sí sé lo que se tiene que hacer, les puedo platicar, ¿eh? Y déjame decirlo, lo vamos a hacer con toda seriedad. Vamos a dividir la ciudad por sectores de 3,000 tomas. Y vamos, sin tener que abrir las calles, vamos a inyectar nueva tecnología, unas mallas que en la mayor parte de la tubería rota se puede inflar una vez que esté adentro, es decir, sin afectar a la ciudad. Bueno, yo creo que el tema del agua es un tema generalizado, es un tema que no solamente afecta a la Ciudad de México, afecta a todo el mundo, y entonces pues creo que me pareció importante que se tratara en uno de los debates porque es en efecto una preocupación de la ciudadanía, simplemente porque es un tema relacionado con cambio climático. Ahora, es una lástima que el problema o este tema del agua se haya politizado tanto y se haya utilizado como botín político por parte de la derecha, es decir, a partir de un discurso, digamos, de que se va a terminar el agua, de que hay un día cero, un día que, pues, información que es falsa, porque además eso tiene que ver nada más con el Cutzamala y no tiene que ver, no está contemplado en los pozos, pues se ha estado queriendo contaminar, como bien dijo Clara, la campaña, con esta idea de que ya no va a haber agua y entonces esto es culpa del gobierno y que el gobierno no lo ha tratado, etcétera, ¿no? Las propuestas... entonces la conversación dejó de ser más técnica para dar unas soluciones y más política, ¿no? Basado en este golpeteo continuo que además se profundizó ahora con este problema del agua contaminada en uno de los pozos que en Alfonso XIII, ahí en Álvaro Obregón, pero que afecta a la población de Benito Juárez. Las propuestas pues son interesantes, ¿no? Clara habla de la creación del gabinete de agua en la Ciudad de México, la creación de una secretaría del agua en la Ciudad de México, habla de obviamente seguir fortaleciendo la captación de agua, que esto es algo con lo que todos coinciden, y el problema de las fugas, que también curiosamente, si bien es cierto que es un problema mayúsculo, pues es también una responsabilidad compartida por parte de las alcaldías y del gobierno de la Ciudad de México, y que pues Taboada quiso durante el debate decir que eso era únicamente responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, cuando sabemos que la red secundaria, que es donde además principalmente están las fugas de agua, pues también corresponde a las alcaldías. Entonces es una responsabilidad compartida. En fin, creo que las propuestas son muy interesantes. Clara habló también de una relación y de una responsabilidad compartida también con el Estado de México y con el gobierno federal. Es decir, está hablando de una coordinación metropolitana para resolver el problema, y que eso pues habla de la importancia a nivel nacional también que se tiene puesto en el tema. Ceci, ¿también te parece que fue más golpeteo político que propuestas, o hay algo que destacar de estas propuestas? Pues mira, yo vi a Taboada muy agresivo. Yo creo que el PAN trae un estilo de hacer política en todo este sexenio, que lo hemos visto y no es la excepción este momento,
pues muy basado en mentiras, basado en ataques, como ya decía Ángel, bastante mucha desinformación, mucho show, ¿no? Llevó Taboada sus aguas, hay que nadie nos consta que no le puso colorante y llevó unas aguas ahí negritas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que así fue la manera en la que Taboada hizo el debate, de nuevo basado en mentiras, ya decían lo de los pozos. El PAN mete miedo y a través del miedo es como hace política. Nosotros hacemos política con propuestas. Clara Brugada la vimos de esa manera. Antes de hablar de las propuestas, yo sí quisiera decir que tenemos un grave problema con el agua, es cierto, pero también se debe a una sequía que hay en todo el país, yo diría en todo el mundo. El 80% del país tiene problemas de sequía, no es un caso aislado el de la Ciudad de México y en definitiva no es por una mala gestión del agua como nos lo hace creer el PAN. Tenemos ese problema de sequía en todo el país. Claudia Sheinbaum hizo un plan hídrico en verdad muy grande, es una política de Estado que ha hecho muy amplio todo su plan de agua. Tiene el tema de las fugas, se atendieron 100,000 fugas en el gobierno de Claudia Sheinbaum, se reparó el sistema Cutzamala, se repararon miles de tuberías que tenían problemas, se están renovando, en fin, hay una gran, y hubo con Claudia Sheinbaum una gran inversión en el tema del agua y me parece importante ponerlo sobre la mesa porque de nuevo la derecha desinforma y dice que no se ha trabajado y que es un problema de los gobiernos de izquierda. Eso es falso, hemos trabajado en ese tema. Ahora, las propuestas, como ya decía Ángel, me parecen muy buenas, las de Clara, es de nuevo un plan hídrico, es reforzarlo. Me pareció la más interesante el tema de inyectar agua al subsuelo para fortalecer ese tema, millones de agua, decía ella, el tema del tratamiento, de que las plantas tratadoras de agua incrementar su potencia hasta 7,000 litros por segundo, eso también me parece fundamental. Renovar los lagos, fortalecer los lagos que ya tenemos, eso también es importante y eso es un plan muy sostenible, es un plan que trata justo de renovar nuestro sistema con otra visión y fortalecer lo que ya venimos haciendo. A mí me parecía que las propuestas de Taboada se quedaron cortas, que es realmente pues pura politiquería, como ya decía, puro miedo y muy pocas propuestas. El tema del C5 también me parece súper interesante, un C5 únicamente para controlar el tema del agua, para vigilarlo. En fin, yo creo que las propuestas de Clara fueron muy buenas y creo que pues de nuevo, como ya decían, y bueno, luego está Chertorivsky que pues básicamente pues propone cosas que no tienen ningún sustento, que son inviables y reales y bueno, yo así vi a Taboada bastante agresivo. Por ejemplo, Chertorivsky en la parte de agua proponía recuperar los bosques que se han ido perdiendo y de esta manera recuperar la capacidad que se tiene para reincorporar el agua al suelo de la Ciudad de México. ¿Es inviable esta propuesta? No, yo creo que porque también Clara habla de una recuperación de los mantos freáticos, es decir, se necesita seguir alimentando de agua los mantos freáticos para que también los pozos de agua, los que están distribuidos en toda la ciudad, pues tengan todavía agua de donde sacar. Sí, es verdad, es algo indispensable seguir protegiendo el bosque de agua de la Ciudad de México, que está en toda la parte sur de la ciudad, es fundamental y en ese sentido hay que seguir alimentando, asegurando que se puedan seguir llenando de agua los mantos freáticos. Pero, por ejemplo, Chertorivsky hablaba de pues abrir el río de la Piedad, ¿no? Bueno, pues se pueden hacer esas propuestas por cuando vas en tercer lugar, pero pues eso es en muchos sentidos irreal. En primer lugar, si está cerrado, entre otras razones, es porque está sumamente contaminado el río. ¿Qué objetivo tendría abrir el río de la Piedad? Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, pues qué maravilla sería en efecto tener ríos cruzando la ciudad, pero además no solamente se limita a lo estético, yo creo que sería algo ideal que algún día lo podamos tener. Sí evita también inundaciones, es decir, que los ríos no estén cerrados, que puedan estar canalizando el agua, una cuestión también medioambiental, que pueda también ayudar con el calentamiento de la ciudad, la temperatura de la ciudad, en fin, eso es válido, es correcto y ojalá que así sea, pero hoy en día es algo que simplemente puede caer en una propuesta irreal. Primero, se tiene que garantizar la limpieza de los ríos, porque toda la contaminación que tienen los ríos pues viene desde las barrancas, desde todo el poniente de la ciudad, en donde ya se contamina. Entonces, si no se resuelve primero el tema de la contaminación de los ríos, no puedes empezar a abrir las tuberías. Otro tema que también pusieron en la mesa tanto Clara Brugada como Santiago Taboada fue el de la captación de lluvia. Incluso Santiago Taboada decía que el mayor programa de captación de lluvia lo tenían en la Benito Juárez. ¿Estos programas son viables? ¿Funcionan en la Ciudad de México o también es nada más un...? No,
no solo funcionan, sino ya se han implementado. Claudia Sheinbaum también implementó un programa muy importante de cosecha de lluvia y sin duda es fundamental continuar, o sea, que sea una política en todos los edificios de la Ciudad de México. Debería de haber programas de cosecha de lluvia, de tratamiento, porque no solo es cosechar el agua, se tiene que tratar, ¿no? Tiene que ser un plan integral. Sin duda es fundamental, como tú dices, lo comentaron los dos. Claudia Sheinbaum ya lo hizo. Algo también muy importante en el tema medioambiental son los humedales. Claudia Sheinbaum recuperó 30% de los humedales de la ciudad y hay que caminar hacia allá. Y como tú dices, como lo que mencionabas, de los bosques, todos esos espacios que sirven para captar agua de lluvia, es fundamental restaurarlos. Entonces, en temas medioambientales también hay que avanzar hacia allá, en la cosecha de lluvia, en los humedales. Y bueno, pues yo creo que ambos plantearon eso y sin duda es la ruta a seguir, ¿no? Yo creo que ahí no hay discusión en que se tiene que cosechar más el agua de lluvia. Tenemos que encontrar todas las soluciones de donde podamos para enfrentar esta situación. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.